Saludos amigos en este 3 de octubre de 2024. Las noticias siguen fluyendo acerca del fracaso, esto ya se puede catalogar como auténtico fracaso, en ese inicio de incursión o de invasión limitada, como lo han querido llamar, los israelíes en el Líbano. Hezbollah estaba preparada y bien preparada. Las bajas son muy abundantes, incluso han reconocido, han sacado incluso fotitas, cosa bien extraña por lo demás, nunca habían hecho tal cosa. Quizá ahora quieren jugar un poco el papel de que ellos también son víctimas, que no solo implementan un auténtico genocidio y continúan por lo demás con bombardeos muy mortíferos entre civiles, sino que ellos también sufren víctimas de chicos sonrientes y cosas así por el estilo. En fin, quizá esa sea la razón de por qué sacan fotos, quizá sea esa la razón de por qué informan de bajas, sea como sea, tienen bajas. La invasión que se suponía iba a ser un paseo está siendo cualquier cosa menos un paseo. Por lo demás, aquí ya habíamos dicho que Hezbollah está muy bien preparado, mucho mejor de lo que lo estaba en el pasado. Sus capacidades, su experiencia de combate, sus tecnologías, por lo demás, hacen que, digamos, sus posibilidades de defender su territorio sean muy, muy altas. Y las capacidades de Israel, bueno, queda claro, se siguen viendo imágenes de cómo Hamas continúa plenamente operativo y sigue destruyendo tanques allí, sigue, en fin, luchando contra esa invasión israelí sobre Gaza. Hoy vamos a ver, y de esta manera vamos a poder poner todo el contexto de la muchísima información, vamos a ver el último artículo de Thierry Meyssan. Vamos a destacar algunos párrafos muy ilustrativos que van a permitir establecer conexiones con los otros vídeos que hemos venido haciendo desde estos últimos días. Así que vamos directamente al meollo y comentamos sobre la marcha. Aquí tienen, este es el artículo de Thierry Meyssan, les aconsejamos leerlo completo. Aquí simplemente destacamos algunos párrafos. El espacio que ocupan Estados Unidos e Israel en los gobiernos de la Unión Europea y de Francia. Vaya, las conexiones están ahí. Ya saben que en este canal llevamos mucho tiempo, desde que empezamos de hecho, afirmando que lo que tenemos en el mundo ahora mismo es una guerra mundial y que los conflictos están relacionados, están estrechamente relacionados. La Unión Europea no es una creación de los europeos, empieza diciendo Thierry Meyssan. Estados Unidos y el Reino Unido la concibieron para controlar mejor a los pueblos de Europa. La Comisión Europea, que antes se denominaba Alta Autoridad, es una administración no sometida a elecciones que se encarga de imponer a los países miembros de la UE la voluntad de Washington y de Londres. Durante los últimos años, las prerrogativas de la Comisión Europea se han ampliado en detrimento de la soberanía de los Estados miembros de la Unión Europea, proceso que ha sido impuesto a los pueblos sin cambiar ni una coma en los tratados ya firmados. Siguiendo esa misma línea, el primer ministro francés Barnier introduce en el gobierno de Francia al Partido Demócrata de Estados Unidos y a la facción fascista de Israel. Vayamos al primer párrafo destacado. Considerando que Estados Unidos y Reino Unido no tenían más derecho que los nazis a ocupar Francia, esto lo dice el autor después de una introducción acerca de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, de la cual esta que estamos viviendo es su continuación, tal y como llevamos diciendo en este canal desde el principio. Lo que estamos viviendo ahora no es más que la resolución de aquello. El general de Gaulle había rechazado categóricamente la creación de aquel gobierno aliado de ocupación, porque sí, es cierto, los anglosajones pretendían ocupar básicamente toda Europa, no solo Alemania. Fue así como el general de Gaulle se negó a la participación francesa en el desembarco de Normandía. Aquel gobierno aliado de ocupación finalmente llegó a desplegarse solamente en Alemania, en Austria y en Japón, aunque se había previsto que asumiría el control de Noruega, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca y Francia. Algunos dirían que algunos países más también. De hecho, de forma efectiva, consiguieron controlar, entre otros países, Italia, España, Portugal y habría que decir un largo etcétera.
Ante aquel fracaso, los anglosajones buscaron una forma de gobierno que les permitiese controlar todo el mundo en virtud de la voluntad que expresaron en la Conferencia del Atlántico. Más claro no puede ser Meisán. Controlar todo el mundo. De eso va esto. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y el Reino Unido se repartieron el mundo. Churchill pensó reagrupar Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos en una entidad supranacional, la Comunidad Económica Europea. Así es como se llamaba antes de llamarse Unión Europea, que reemplazaría al Langot, el cual se mantenía entonces en Alemania e Italia. La Comunidad Económica Europea pondría en práctica el principio de la libre circulación de las personas, de la que tanto se habla, servicios y capitales, el dinero antes que nada, según la visión anglosajona del libre intercambio. Estados Unidos vinculó los préstamos concedidos en el marco del Plan Marshall a la obligación para los países que los recibían de hacerse miembros de la Comunidad Económica Europea. No olvidemos que algunos países como España accedieron tarde a dicho Plan Marshall, pero acabaron accediendo de tapadillo mediante la imposición de bases militares en territorio español, estamos hablando de 1957, y después, ya a la muerte de Franco, el largo proceso para entrar directamente en la OTAN y después en la Unión Europea. Es decir, que no estamos hablando solo de esos países nombrados, hay más, entre ellos España. Los servicios de inteligencia de Washington y Londres estuvieron implicados en aquel proceso, servicios de inteligencia. El MI6 británico creó la Liga Europea de Cooperación Económica, mientras que la CIA financió la Unión Europea de Federalistas y creó el American Committee on United Europe. Estas ideas ya venían de más atrás. Ya se venía hablando de una Estados Unidos de Europa desde hace tanto tiempo como el siglo XVIII. Es una vieja idea, una vieja gran idea. Esos Estados Unidos de Europa, por supuesto, serían para favorecer lo que Meisán está analizando aquí, el dominio anglosajón, más concretamente anglo-sionista. El primer presidente de la alta autoridad de la Unión Europea, el ente predecesor de la actual Comisión Europea, fue el alemán Walter Hallstein, el mismo jurista nazi que había concedido el Neordnung Europas para el líder alemán de la Segunda Guerra Mundial. Sí, han leído bien. Estas son las vinculaciones, ni más ni menos. Ayer compartíamos un vídeo de Ucraniando en el cual se veía a un ucraniano diciendo auténticas barbaridades en el Parlamento del Consejo Europeo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo. Decía allí lindezas que, bueno, mejor no vamos a reproducir aquí. Formaba parte del Partido Popular Europeo, lo vamos a ver más adelante. Y también, por supuesto, está vinculado a otras cosillas que no pueden ni ser mencionadas, como cierto líder de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Esta organización, este nuevo orden europeo, se trataba de reemplazar los estados-naciones por estructuras regionales étnicas. ¿Recuerdan cuando aquí hablamos de nacionalismos disolventes, centrífugos, a la vez que el Sacro Imperio Alemán, vamos a llamarle así, se extendía al conjunto de los pueblos de lengua alemana y que el espacio vital de esos pueblos se ampliaba mediante la eliminación de las poblaciones autóctonas? Por eso muchos opinan que los procesos forzados migratorios buscan ese fin. En el proyecto de los anglosajones, Walter Hallstein solo tenía que garantizar que estos pudieran controlar una parte de Europa, lo cual evitaba las complicaciones que los nazis se habían enfrentado al proponerse la expansión de Alemania y la expulsión o el exterminio de las poblaciones eslavas. Estamos hablando de la Operación Barbarroja, básicamente. Rusia. Como medida de precaución, los anglosajones neutralizaron a Hallstein sacando de sus funciones la política de regionalización
aspecto que pusieron en manos del Consejo de Europa. Lo cambiaron de manos, pero no lo quitaron, lo modificaron. A lo largo de toda su historia, la alta autoridad y posteriormente la Comisión Europea solo fueron engranajes civiles entre la OTAN y los Estados miembros. Engranajes civiles entre la OTAN y los Estados miembros. Los primeros funcionarios de la alta autoridad venían de Languedoc, que se había instaurado en Alemania y en Italia. Durante la guerra, aquellos primeros funcionarios se habían preparado en una decena de universidades estadounidenses. Lo del paperclip es algo más amplio de lo que se suele decir. La operación paperclip, ya saben. Para el manejo de asuntos donde se conjugaban intereses civiles y militares. Bueno, en la operación paperclip, pretendidamente, esa operación que consistió en salvar a la élite intelectual alemana, llevarla a Estados Unidos para que hicieran cosas que conjugaban intereses civiles y militares, también tiene que ver en estos otros procesos europeos. No fue solo en Estados Unidos, ni muchísimo menos. Son esas administraciones no electas las que tienen en sus manos en lugar del Parlamento Europeo, el poder de iniciar y de instaurar reglas en el espacio de la actual Unión Europea. Esto es un aspecto extremadamente importante. La alta autoridad en su momento y actualmente la Comisión Europea tienen como único objetivo introducir todas las normas de la OTAN en las legislaciones de los Estados miembros. Es lo que llevamos tanto tiempo diciendo aquí. La OTAN y la Unión Europea son una sola y misma cosa. Simplemente deben aparentar otra cosa para que la propaganda funcione correctamente. Mientras que el Parlamento Europeo es solo una caja de resonancia de las decisiones del imperialismo anglosajón. Fíjense qué directo es Thierry Meyssan, pero es que es realmente así. Esto es toda una apariencia de democracia, es toda una apariencia de soberanía, pero en realidad no es más que eso, una caja de resonancia del imperialismo anglosajón, el proyecto moderno, el proyecto anglo-sionista. Ya en este momento, la Comisión Europea ha impuesto a los Estados miembros una multitud de normas que van desde las normas para la producción de chocolate, curioso, ¿verdad?, hasta la construcción de ciertas carreteras adaptadas para permitir el paso de los tanques de la Alianza Atlántica. Esto ya lo dijimos aquí, pusimos en su día una noticia de La Vanguardia, si mal no recordamos, de 2018, en el que se daba esta noticia, vaya, que en Europa se estaba procediendo al refuerzo de puentes y carreteras para que soportasen el paso de columnas de tanques. Esto fue noticia en su día como tantas otras cosas, pero como tantas otras cosas pasan desapercibidas. Y después ocurren las casualidades. Nos lo venden así, nos lo venden como algo casual, algo que no se podía saber, pero sí se puede saber. La comisión encabezada por Ursula von der Leyen. Abordemos ahora la cuestión del periodo actual. En 2014 se acordó, fíjense, en 2014, ya saben lo que ocurrió en 2014, ¿verdad? La guerra en el Donbass. En 2014 se acordó que la presidenta de la Comisión Europea quedase en manos, de la Comisión Europea quedase en manos de la personalidad que encabezara la lista del partido que quedara en primer lugar después de la elección del Parlamento Europeo. En aquel momento se pensaba que serían el Partido Popular Europeo, al que pertenece ese individuo ucraniano que decía esas barbaridades en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Consejo Europeo. Lo pueden ver en nuestro Telegram. O el Partido Socialista Europeo, que ya compartían la presidencia del Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo designó al ex primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, miembro de las redes Stay Behind de la OTAN, conocidas bajo la denominación de Gladio. Juncker presidió la Comisión Europea desde el 14 hasta el 19. Miembro de las redes Stay Behind de la OTAN. Recordarán cuando hablamos de esto aquí. Las redes Stay Behind de la OTAN eran esas redes de insurgencia que habían pertenecido a ese gobierno de Alemania de la Segunda Guerra Mundial, o estaban vinculados a él, que fueron derrotadas, pero que no fueron
desmontadas, sino que se les cambió la tarea. Se les cambió la tarea, se les ideologizó de nuevo para que combatieran el comunismo de la Unión Soviética. Sobre estas bases es sobre las que se construye todo esto. Tengan en cuenta que el Partido Popular Europeo tiene como miembros a alguien que mencionamos en los vídeos anteriores como el señor Aznar, que está ahora muy belicoso. Por poner solo un ejemplo. Y fíjense que este Juncker formaba parte de estas redes Stay Behind que se denominaban Gladio, y recordarán en los vídeos anteriores cómo Elliot Abrams tenía como nombre en clave Gladiador. Después, más adelante, se va a ver la conexión. En 2019, la presidencia de la Comisión Europea habría tenido que quedar en manos del cristiano-demócrata alemán Weber, pero Weber renuncia a esa responsabilidad, abriendo así el camino al socialdemócrata neerlandés Frans Timmermans. Miren que ahora tenemos a un neerlandés también como secretario de la OTAN, Rutte, exministro de Exteriores, cuyo partido había quedado en segundo lugar en las elecciones del Parlamento Europeo. Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Polonia rechazan a Timmermans, quien las había acusado constantemente de tendencias autoritarias. Fíjense a quién rechaza. Timmermans acusa constantemente a Hungría, República Checa, Eslovaquia y Polonia de tendencias autoritarias. Curiosamente, son esos estados que no están de acuerdo con la confrontación con Rusia, al menos esos dos, Hungría y Eslovaquia. Y en los otros hay también ciertas tendencias. Cuando fue comisario europeo a cargo del perfeccionamiento de la legislación de las relaciones interinstitucionales del Estado de Derecho y de la Carta de Derechos Fundamentales. Sigamos porque esto sigue poniéndose más y más interesante. En ese momento, cuando la canciller alemana Angela Merkel propone a su protegida von der Leyen, entonces ministro de Defensa en Alemania. Fíjense que decíamos antes 2014. Merkel forma parte de los acuerdos de Minsk y cuando ya se produce la operación militar especial rusa, Merkel reconoce abiertamente en televisión que todo había sido un engaño para darle tiempo a Ucrania a armarse contra Rusia. Esa misma Merkel tiene a su protegida von der Leyen y la endilga, como ministro de Defensa en Alemania ya había tenido sus problemillas, pero la endilga en el invento europeo. El presidente de Francia, por su parte, Emmanuel Macron, apoya a von der Leyen, poniendo como condición que la franco-estadounidense Christine Lagarde sea nombrada presidente del Banco Central Europeo. De Lagarde ya hemos hablado, del Magic 7 de Lagarde. Hicimos un vídeo en su día. Pero es que Lagarde, también hablamos de ella hace unos días, con respecto al desastre, el auténtico desastre, en el Banco Central Europeo acerca del jueguecito de subidas y bajadas de tipos de interés, el jueguecito acerca de si la inflación viene de aquí o viene de allá, o si estamos haciendo esto, si estamos haciendo lo otro. Siempre jugueteando a ese Magic 7. Las conexiones están ahí y este artículo nos permite ir viéndolas paso a paso. En su discurso de investidura, la alemana Ursula von der Leyen anuncia: mi comisión será una comisión geopolítica. ¡Oh! ¿Qué puede significar? Lo vamos a ver. Pero tenemos que aclarar que esa expresión no se refiere a un papel en las relaciones internacionales, sino que es una referencia a la teoría del Lebensraum, el espacio vital de Karl Haushofer. Ursula von der Leyen crea inmediatamente un grupo para la coordinación externa que se reúne todos los martes a nivel de directores generales y todos los miércoles a nivel de consejeros de los gabinetes de los comisarios. ¿Para qué se reunirán? Bueno, el abrazo que le da Joe Biden probablemente sea representativo. Haushofer, ya saben, es considerado el padre de la geopolítica y articula su teoría en torno a la tesis de que, bueno, por un lado estaba su temor por el Imperio Británico, lo cual es significativo, acerca del dominio mundial, y por otro lado estaba esa tesis de que, bueno, se apoyaba en teóricos anteriores según los cuales un Estado es un organismo, lo mismo que cualquier organismo vivo, y que necesita ciertas condiciones que le permitan vivir, básicamente.
Entonces, según estas condiciones, se va articulando toda esa visión de la geopolítica. Fíjense, ya no estamos hablando de política clásica, no hablamos de tradición, no hablamos de líderes definidos en países definidos con soberanía definida, no. Ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de esos Magic Seven, estamos hablando de otro tipo de consideraciones. Consideraciones que están pretendidamente por encima de esas soberanías, de esos pueblos, etcétera, etcétera. Esto es lo que es von der Leyen y lo que son aquellos que la patrocinaron y aquellos que la mantienen ahí. El 23 de febrero de 2022, Rusia inicia su operación militar para poner fin a las masacres que los nacionalistas integristas ucranianos venían perpetrando contra la población rusoparlante del Donbass. La entrada del ejército ruso en el territorio ucraniano tiene como objetivo poner en aplicación la resolución 2202, de la que nadie habla, del Consejo de Seguridad de la ONU, pero la OTAN la tilda de agresión y así estamos y así seguimos. Rusia agredió, Rusia invadió y venga y dale. El español Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea, declara entonces, en aquel entonces, que la Europa geopolítica está naciendo. Es Europa que está por encima de las soberanías, de la historia tal y como se entiende, de la política tal y como se venía entendiendo, de la tradición, de los valores. La Europa geopolítica está naciendo. Esto lo decía en 2022 Borrell, el mismo del jardín y la jungla y todas estas cosas. El mismo que ahora mismo, precisamente, está ya recalibrando su postura y ya resulta que ya sí que ya condenan el ataque iraní y que bueno, que a ver, la respuesta y que hay que estarse tranquilos y todo esto. Siempre esos quiebros y requiebros. La Comisión propone de inmediato varios paquetes de medidas coercitivas contra Rusia, medidas que el Consejo Europeo adopta sin someterlas a debate. De esa manera se inscriben en el derecho europeo las medidas que Estados Unidos ya había adoptado contra Rusia. Aquí es donde se ve. Tenemos construcciones sobre valores nuevos, no los valores de siempre, construcciones que lo que hacen es articular que todo lo que viene del imperio sea aplicado sin cortapisas, sin trabas. Medidas coordinadas por demás por el ex embajador de Estados Unidos en Moscú, McFaul. La Comisión Europea propone también un amplio programa de ayuda financiera y militar a Ucrania, cosa que debería haber llamado la atención pero que no la llama, porque las estructuras ya están ahí, los valores ya son nuevos, la Europa geopolítica ya ha nacido, con lo cual no hay que preguntarse absolutamente nada. Pero nosotros aquí hemos estado diciendo que Ucrania no puede caer, porque nosotros ya veíamos esto. Lo venimos explicando desde hace casi 2 años. Ucrania no puede caer, porque si cae Ucrania, cae la Europa geopolítica. Si cae la Europa geopolítica, cae el poder estadounidense o anglosionista. Y si cae el poder anglosionista, entonces ya no hay más proyecto moderno. Se cae por completo todo. Y algunos tendrán que ser juzgados según otros valores, según otra geopolítica. Lo dicho, la Comisión Europea propone un amplio programa de ayuda financiera y militar a Ucrania, plan elaborado por el jefe del equipo de trabajo de Ursula von der Leyen, Seibert, un ex analista del American Enterprise Institute, personaje que se mantiene en permanente contacto con el gobierno de Estados Unidos. Hasta el día de hoy, la Comisión Europea ha movilizado 88.000 millones de euros como ayuda financiera para Kiev y otros 50.000 millones de euros en armamento, la llamada facilidad para Ucrania. Aquí tenemos el grupo de amigos. Los amigos se ríen, están cómodos, están bien, porque saben que las cosas les van bien para lo suyo. Para lo suyo sí. En esta imagen del pasado 24 de septiembre, que ya hemos publicado antes, es verdad, incluso aquí nos hicimos eco de ella, vemos a los presidentes de Estados Unidos y Francia en la sede de la ONU, en su salsa. También vemos junto a Emmanuel Macron a Benjamin Haddad, mientras que Amos Hochstein, antes hablamos de Elliot Abrams, Hochstein es otro personaje ad hoc
por decirlo así. El enviado de la Casa Blanca para el Medio Oriente aparece a la derecha. Ese pequeño grupo de personas montó una solicitud de alto el fuego en Líbano. Hoy se está hablando de esto. En realidad se trataba de dar tiempo a que Israel asesinara a Hassan Nasrallah, el secretario general del Hezbollah. Hoy se está hablando de esto. Hoy mismo, el propio Líbano, el ministro de Exteriores libanés, decía que Nasrallah, horas antes de ser asesinado, había aceptado esta propuesta de alto el fuego. Recuerden, Pezeshkian había hablado de que los europeos le habían tomado el pelo, que estaban preparando un alto el fuego que incluía a Gaza y eventualmente también al propio Líbano, que le habían tomado el pelo. Y ahora ahí lo ven. Se trataba de dar tiempo a que Israel asesinara a Nasrallah. Es decir, Pezeshkian, el ayatolá Jamenei, que por cierto también se está diciendo hoy mismo que avisó a Nasrallah de que estaban planeando asesinarle, parece ser que también le avisó como un día antes o algo así, de que le asesinara. Es decir, que las cosas ya se estaban sospechando, lo que se estaba cocinando, y es que en realidad los anglo-sionistas pretendían de hecho asesinarle. Entonces aquellos que dicen que no, que es Israel, que anda suelto, que es Netanyahu el que hace todo y que nadie más hace nada, se equivocan por completo. Ahí tienen a toda la plana mayor reunida. Todo forma parte del mismo juego, eso sí, un juego occidental. Juego occidental para conseguir los objetivos. La idea es conseguir enfrentarse, conseguir derrotar, obviamente, por los medios que sean, sin ningún escrúpulo, a los enemigos de ese gran proyecto. De ese gran proyecto que ya va canalizado. Ya va canalizado, por ejemplo, en el caso europeo. Esa nueva geopolítica, esa nueva Europa geopolítica. Según las bases de Haushofer, según los planteamientos del señor ese que fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, para consolidar el poder anglo-sionista en el mundo entero. Ya lo ven que sí que hay base. Y concluimos con los últimos párrafos. Lean todo el artículo. Es un artículo largo en el que no hay desperdicio. Entre todos los miembros del gobierno del nuevo primer ministro francés, se está refiriendo al nuevo primer ministro, Barnier, en el artículo léanlo, verán qué tipo de personaje es más de lo mismo. La hoja de servicios más sorprendente es la del ministro delegado a cargo de los asuntos europeos, Haddad. Haddad, que aparecía en la foto riéndose. La prensa ha mencionado el papel de Haddad en el seno del Atlantic Council, o sea, el servicio de Washington. Haddad fue también alto funcionario del Servicio Europeo de Acción Exterior, donde siempre defendió las posiciones de Estados Unidos e Israel. Pero lo más importante es que Haddad trabajó durante mucho tiempo en el Tikva. Si recuerdan, cuando hablamos de Elliot Abrams, mencionamos el Tikva Fund. Elliot Abrams, aquí está la conexión. La conexión Hochstein, toda la plana mayor de Estados Unidos y la Unión Europea, es decir, los monigotes visibles. Elliot Abrams, la Tikva Fund, que se presenta como una asociación de educación judía estadounidense, En realidad se trata de una asociación de los sionistas revisionistas. Ese político que en nuestro Telegram pusimos el vídeo de Ucraniano, que decía barbaridades, pero barbaridades en esta línea, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Consejo Europeo. Sionistas revisionistas, Jabotinsky, conexión ucraniana. En realidad se trataba de una asociación de los sionistas revisionistas, o sea, de los discípulos del fascista judío Ze'ev Jabotinsky. En otros lugares se nos dice cómo, efectivamente, Jabotinsky fue protegido por Mussolini mismo, con lo cual no está de más decirlo de esta forma, cuyo retrato se expone permanentemente en las paredes de todas las oficinas del Tikva Fund y en las páginas de todas sus publicaciones. El Tikva Fund no es una organización pro-israelí común y corriente, sino que promueve la ideología de Benjamín Netanyahu. No es que Netanyahu sea un loco suelto sin más. No, hay conexiones y hay que verlas. Las conexiones están ahí, y lo estamos demostrando en este vídeo, analizando este artículo de Thierry Meyssan y estableciendo los vínculos que hacemos en este canal desde hace ya casi 2 años.
en los cuales se ve claramente cómo efectivamente esto es tan simple o tan sencillo como lo que estamos diciendo aquí. El Tikvah Fund no es una organización pro-israelí común y corriente, sino que promueve la ideología de Benjamín Netanyahu, cuyo padre era el secretario particular de Jabotinsky. Es importante recordar aquí que el primer jefe de gobierno de Israel, Ben Gurión, había prohibido que Jabotinsky fuese enterrado en Israel. Por eso hay tanta división dentro del propio Israel. Hay facciones dentro del propio Israel. Esto no significa que las facciones que se oponen a Netanyahu sean ningunos santos, pero también es verdad que Netanyahu no representa a todo Israel como se nos pretende hacer creer, ni representa a todos los judíos como nos pretenden hacer creer, ni representa, atención, la cumplimentación de las escrituras, porque se juegan a ese juego mesiánico. Meissan no lo dice porque Meissan es un entusiasta de la Revolución Francesa y no le gusta nada todo lo relativo a la tradición. Pero la realidad es que Netanyahu, además de todo lo que vemos aquí, es también un representante visible de la contratradición. Y ya ven las conexiones son amplias. E interconectan a su vez con otros puntos contratradicionales. Entonces tenemos aquí una nitidez asombrosa acerca de qué es lo que está aquí en juego. Según el diario israelí Haaretz, el Tikvah Fund, cuyo presidente es el criminal estadounidense Elliot Abrams, esto es lo que dice la red Voltaire, dice criminal estadounidense, financió el regreso de Netanyahu al poder en Israel acompañado de sus aliados Ben-Gvir y Smotrich, de los que por lo demás estamos siempre oyendo hablar y oyendo auténticas barbaridades. Es decir, todo queda en casa, y casa es Washington. Desde Washington se coordina todo esto. Tenemos una guerra mundial entre ese Washington que tiene todos sus tentáculos extendidos sobre diferentes lugares clave del planeta y esos estados díscolos que nos pretenden presentar como autocracias, autoritarios, horribles, que en realidad lo que quieren es precisamente no pasar por este formato contratradicional en el que los valores se dan la vuelta. No es una Europa geopolítica, es simplemente Europa. No es cuestión de que simplemente hay una serie de intereses económicos en liza, no, es algo mucho más profundo. Se trata de darle la vuelta a todo, a absolutamente todo. ¿Para qué? Para dominar el mundo, así de simple. Uniformizarlo para poder dominarlo. Obviamente esto pasa por una globalización, ya lo intentaron de una manera, ahora lo están intentando de otra. Y en última instancia la transformación humana. Todos estos personajes, todos ellos sin excepción, están vinculados a esto. Y las conexiones son contratradicionales. Es Netanyahu quien cita las escrituras. Lo hace constantemente. Es Netanyahu quien se apropia para sí al pueblo judío. Y toda esa industria del holocausto, como lo llamó Finkelstein. Es decir, que lo que tenemos aquí es todo un plan no precisamente conspirativo, bueno, conspirativo en el sentido de que efectivamente conspiran para conseguir sus fines, pero no en el sentido de escondido o que sea imposible de ver. Aquí se ve claramente. Y la idea es, lo dicho, lo que decimos constantemente aquí, una globalización uniformizante que tiene como último objetivo la transformación humana, nada más y nada menos. Esto es lo que hay. No vamos a insistir más para que no se haga demasiado largo. Lo dejamos ahí, ya saben. Vean los otros vídeos, verán cómo es un contexto en el que cada pieza va encajando una sobre otra y se va comprendiendo de verdad qué es lo que realmente está pasando a diferentes niveles. No solo a un nivel simplemente de guerras, sino a todos los niveles, es decir, políticas internas, asuntos regionales. Por ejemplo, hablábamos de ese nacionalismo centrífugo que, como hemos visto, forma parte del plan. Consolidación de alianzas, mecanismos para consolidar dichas alianzas, la corrupción escondida, bien tapada, pero corrupción a más no poder, personajes siempre vinculados a cosas muy turbias. Todo eso está ahí, solo hay que quererlo ver. Lo dicho, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual, apoyen este esfuerzo
Ya ven, paso a paso, poco a poco, se va viendo cómo efectivamente es todo muy coherente. Y de hecho, vamos también a intentar este viernes seguir con la temática americana, puesto que dentro de todo este puzzle hay una pieza importante que es digamos, ¿qué se podría contraponer a todo esto que domina ahora mismo Occidente? Es algo que no se está debatiendo. Ni siquiera se está estableciendo un marco conceptual que permita acceder a dicho debate. ¿Qué va a pasar cuando estos locos colapsen? ¿Hay algo que pueda reemplazarlo? La respuesta es no, hay un absoluto vacío. Así que vamos también a tratar este tema, a ver si mañana podemos también hacer un aporte en este sentido. El viernes anterior ya lo habíamos hecho, véanlo, es acerca de Venezuela y tratamos de ir mucho más allá de la simple política. Algunos todavía no lo consiguen entender y piensan que aquí estamos jugando a si somos pro Maduro o contra Maduro o anti Maduro. Maduro es el que ha resultado elegido presidente de Venezuela y no hay ninguna razón para retirarle la legitimidad. Las razones entrarían dentro de este juego que hemos estado viendo, precisamente. Es decir, es en la medida en la que lo que se quiere es establecer esa geopolítica, en este caso sería americana, es en esa medida en la que Maduro sobra. Así que no somos precisamente anti-Maduro, pero tampoco nos conformamos a simplemente forofear a Maduro o cosas así por el estilo, sino que tratamos de ir más profundo. Así que vean ese vídeo del viernes pasado y veremos si este viernes podemos también continuar con esto. Hasta entonces, pues lo de siempre. Un gran saludo y nos vemos a la próxima.